Para educarnos, sí, así como lo escuchaste, educación sexual integral de la mano de María, Emilia, María, para todo. Me gustas mucho. Es el momento, chicas. ¿Querés entrar? ¿Te gustaría que te cumplamos el sueño? Quiero entrar. Es Tipo como, vedette. no sé cómo. Puede ser que entre por el por portal. supuesto. Corremos todo y entra por el portal. Ay, dale. A mí me gusta cumplir los sueños en vida, Sí. chicos, porque quién sabe, Julián ¿no? Weiss, ¿quién sos? Ya mismo, ahora ¿Te ya gusta? mismo. Por favor. Ay, Todo pero no. te Chicho, lo pido en la vida. Perdón. Permiso, Mostrá todo, señor mostrá director. todo. Yo voy caminando Sí, por acá, sí. paso por Ah, gracias, cámara. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Ay, Un gusto. gracias. Mirá, La A ver. presento andate para el fondo. y ponés Me voy, la me voy. música así como bien al palo, ¿ok? Si Porque vos te va- entras a hacer un show, Vamos a bailar cumplir Si algo. está el sueños. mantel a mano, Vamos pásenselo a para que cumplir se lo sueños, ponga. ¿ok? Ay, a ver, un ¿Cómo yal. no tenemos unas Unas plumas, plumas, un algo? una boa? A ver, nada. No tenemos nada, pero... Qué pobre. Pero esa ya lo trae incorporado. Ya Sí, ella trae todo. Llega. Sí. Eso, pasale eso. A ver, pasale que le vamos a pasar. Sí, Ay, me por gusta. Te vamos Sí, a pasar que sea un así. pañuelito, vos hacete... Chicos, cumplamos sueños en vida, dale. Me gusta. ¡Se fue! Llega ella. Ay, me encanta. Más sexy y atrevida que nunca. Sexy, Cuando atrevida. pasaron 8 minutos de las 8, llega la bombona. Sí. María Emilia María. Emilia, para todo, Mucho, Mirá. me gustas mucho, Desde Turquía viene. Mirá lo que es eso. mucho. Qué soledad. Gracias, Orne. ¿Sos vos? Qué maravilla Qué bueno estar con poder ustedes. tocar. Normal, Ay, igual te convertiste. Che, me llevo esto que está buenísimo. Y qué rico huele. No sé si lo devuelvo. Exacto, tiene un perfume. el cámara está muy Ay, contento. está precioso este perfumito. Es el pH de nuestro camarógrafo. Chicos, me han cumplido un sueño. Somos así. Te lo Ah, pido. así somos nosotros. Escúchame, Hecho por ahí. después te hablo en noviembre, que es mi cumpleaños, y ahí te cuento un par de cosas más. ¿Qué querés? ¿Alguno No sé. deseo? Pero Emma dijo que hay que escuchar los sueños, te así traigo que... la lista, ya que estás regalona. Ok. Bueno, Todo que no implique guita, yo puedo hacerlo. Sí, por canje lo Porque no logramos. tengo un mango, ¿eh? Va. Bien, perfecto. Bueno, te traigo una lista, pero diferente. A ver. Una lista muy interesante, ya que hablabas de la educación sexual integral. Sí. Porque como te recuerdo que estás en casa, por ahí si no la conoces, es una ley. Una ley que se instauró ya por el 2006. Imagínate, el 4 de octubre. Así que yo me estoy preparando porque se vienen cosas re bonitas para octubre. Y viste que pestañas así, viste, y te dicen pestañaste y ya te encontrás en diciembre prácticamente. es verdad. Bueno, así que, ¿por qué la educación sexual integral es tan importante, chicas? ¿Por qué? Porque nos enseña 2 puntos a querernos, así, literal como lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque la intención es que te conozcas. Básicamente eso. Y para eso te da herramientas puntuales, pero para cada edad. Porque recordemos, vos tenés de 0 a 5 añitos, digamos que para la educación sexual integral tenemos el nivel inicial, ¿sí? Que están la salita de 4 y la salita de 5. ¿Qué son las salitas que ha dispuesto la DGE y todo el Ministerio de Educación y demás como obligatorias, ¿sí? Donde arranca la educación para los más chiquititos. Después tenemos de primaria, desde el primer grado hasta 7º. Yo ya ni me acuerdo cuando lo hice, te juro, tremendo, ¿eh? Pero no fue Han hace pasado, tanto. no, es verdad, no fue hace tanto. Pero en eso tenemos, en cuanto al desarrollo, se dice que un niño y una niña es tal, porque va desde los 3 añitos hasta los 8 aproximadamente, ¿sí? Después de ahí empieza la pubertad. O sea que viste que en 7º grado tenemos, cuando termina 7º grado arrancamos la secundaria y allí empieza la adolescencia, este tema tan temido por algunas mamás y papás. Y después de la adolescencia, listo, chiche bombón, y arranca la adultez joven y después la adultez y la adultez mayor y demás. Y para cada etapa de la vida tenemos un cuadernillo diferente, así Mirá, como lo escuchas. mirá. Porque pareciera que vos decís educación sexual integral y es como lo mismo. Le da lo mismo ¿no? al de Claro. 5º año que al de jardín, y no. Exactamente, porque vos imagínate, no le podemos contar a una nena, por ejemplo, de 5 años sobre el ciclo menstrual, porque no tiene una cosa que ver con la otra, porque además no, No lo lo está entendería y tampoco lo vivenciando. entendería muy chiquita. Exactamente. Igual, los contenidos de estos cuadernillos no solamente los tenemos los docentes y las docentes, los educadores y las educadoras, sino que están al servicio de cualquier persona que los quiera ver, por ejemplo, en internet. ¿En serio? Exactamente. ¿Cómo googleamos? Y directamente puedes buscar cuadernillos de educación sexual integral, lo pones en Google, Enter, Print y aparece. Te voy a traer para la próxima la página Dale. oficial para que podamos, porque ahora no tengo
tengo en la cabeza. Y eso es súper importante porque si vos tenés dudas sobre los contenidos que puedan estar bajándole a tu peque, es buenísimo que vos también lo puedas bajar en casa. Y lo mejor de todo es que lo podés trabajar incluso dentro de casa. Reforzarlo. Sí, reforzarlo. Porque acordate que estos contenidos además son interdisciplinarios. El Programa Nacional de ESI, me dice la productora, en Claro. argentina.gov.ar. Exactamente. Ay, pero No, la chicos, productora. Si nosotros lo que somos no se lo puede. dije Mira, yo. toma, ahí Pero lo tenés. lo dije yo. Por favor, la amo total. Bueno, les cuento que también estos cuadernillos no solamente están hechos para las personitas que reciben la información, sino quienes se forman. Ah, mirá. Y eso es sumamente importante, Orne y Cata. ¿Por qué? Porque no se baja un contenido arbitrario. No es que yo digo, hoy voy a hablar de, qué sé yo, de los más chiquititos, vamos a hablar de la ropa interior, por ejemplo. Y por Porque qué además se la utiliza. seña no tiene por qué saber de eso. Además, totalmente. Por eso se hacen cursos. Por eso se deberían particular. instruir, digamos. Exactamente. ¿Vos sabías que podés hacer el curso de educación sexual integral? Como lo hice yo, lo puede hacer cualquier persona. Ah. No tenés que tener de base, por ejemplo, un estudio previo, o sea, no tenés que tener un posgrado Título. o un título universitario. Lo podés hacer, no tenés que ser docente tampoco. Podés hacer, o sea, cualquier persona, Qué bueno. ciudadano de Argentina, puede hacer el curso de educación sexual integral. Es muy rico, es muy bonito y sobre todo lo que tiene es que es una búsqueda primero interna que luego podés llevarla al exterior. Entonces te conoces muchísimo y en el curso que realizamos, las profesoras siempre nos decían, este curso lo tendría que hacer todo el mundo. Claro, y es los muy padres. llevadero, exactamente. Emi, y además veo por ahí en TikTok, que justo Sí. recién hablábamos con Sabi, que es una chica que trabaja Sí. en marketing, que hay algunas seños que también aplican la pedagogía de acuerdo al curso que hicieron y los cuadernillos y demás, pero diferentes pedagogías. Por ejemplo, una seño de música les enseñaba una canción que tenía que ver con que el cuerpo de esos niños era de ellos y que Excelente. ningún adulto lo tocaba Sí. si ellos no querían. Entonces, como cada seño además lo va adaptando de acuerdo a sus reglas, ¿no? Totalmente. Muy bien lo que decís, Cata, porque esto de interdisciplinario tiene justamente esto. No se aboca solamente al profe o a la profe de biología, sino que tiene que estar dentro de todas las asignaturas. Entonces, dentro de estos cuadernillos, por ejemplo, en el cuadernillo de nivel inicial aparecen desde juegos con dibujos o con panfletitos que vos podés, por ejemplo, un cuerpo humano Un que vos le póster. podés sacar, claro, en el póster aparece una cabeza por un lado, el tronco por otro y demás, así puedes armar el cuerpo humano, que está buenísimo. También se juega Y mucho que a los niños les encanta. ¿Y sabes qué les Les encanta? encanta. Además de eso, la plastilina. Sí. Y armar el cuerpo, chicas, ustedes no saben las producciones preciosas que hacen los más chiquititos en cuanto, claro que se están haciendo ellos mismos, obviamente. Y ves esas producciones y empiezan a entender que hay un cuerpo, que hay un todo, se empiezan a ver que es de ellos y de ellas y que ellos también pueden elegir y eso es lo importante, ¿no? Y pueden decir no cuando hay que decir que no, o pueden entender que es un abrazo, que es un buen abrazo, pueden entender que es un buen secreto, que no es un buen secreto, ¿sí? Porque se habla de todo. Y poder compartir cuando se sintieron incómodos y con quién se sintieron incómodos. Excelente. Ya que puedan poner en palabra eso, me parece espectacular. Sobre todo, Orne, ese tema de que ellos puedan decir y ellas decir, mira, con esta persona no me gusta. Y que vos no tengas, o sea, que puedas decirle, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y que puedan empezar a expresar lo que realmente sienten, que antes por ahí había discursos que no estaban buenos, que por suerte cada vez se escuchan menos. Como por ejemplo, los nenes no lloran. ¿No? Esas cosas que eran bastante Tremendo. duras. Claro, bueno, nosotras dos justo somos mamás de varones y el saber que por ahí mi hijo en este caso puede expresarse Validar y que no, todas sus emociones. validarlas, porque si no, de grandes, lamentablemente tenemos personas no solamente muy inhibidas y personas que están con muchas dolencias internas, sino que carecen de sentimientos. Entonces después nos encontramos con unos titulares muy penosos que tenemos que sobrellevar como sociedad y que bueno, eso se podría haber costeado desde otro lugar si estas personas hubieran tenido un lugar para conocerse. Emi, y eso es en el caso de los más chiquititos, pero después en la adolescencia o en la primaria también hay muchísimos temas que son tabúes y que en las familias no se hablan. Sí. Y yo pienso en mis amigas, digo, ¿cuántas nos enteramos cómo nacían los bebés por amigos o amigas? Sí. O Sí. por los chistes que se hacían en el curso, porque ya los chicos a los 8 empiezan a escuchar de sus hermanos Totalmente, mayores. Entonces, totalmente. a lo mejor esto también trae un poco de luz a tanta información oculta que hay y que en Y definitiva uno- errónea.
Y te terminás enterando de cosas que a lo mejor son mitos. Totalmente, mira, en la primaria ya pasamos, según obviamente la primaria tiene muchos años, son 7 años que uno va acompañándoles en esta evolución, ¿no? Y el desarrollo. Entonces, obviamente, los de primero, los de segundo, tercer grado tienen, ¿sí? Una currícula en particular, que es esto de, por ejemplo, mi hijo hoy en la escuela veía el cuerpo humano. Entonces eran los órganos, esta integratividad, a una nena la acostaron en el piso y dibujaron su silueta. O sea, muchas cosas que sirven para esto, para encontrarme. Después empiezan las preguntas, porque además empieza también, viste, esos juegos de doble sentido que vos decís, ¡ay, se me cayó un huevo! Y te dicen, ¡ay, se te cayó un huevo! Y vos decís, tiene 9 años, ¿de dónde sacó este chiste? ¿No? Todo tiene una connotación de doble sentido. En esa época en donde comienzan desde más chiquititos, se empiezan a ir hacia la pubertad y uno como grande, como adulto y adulta, no sabes hasta dónde seguirles el chiste, reírte, quedarte así espantado mirando a la nada misma, retarlo. llamar al pediatra y decirle, dijo tal chiste, ¿qué hago? O retarlos, exactamente, y hasta dónde hay una censura sana. Entonces, ¿hay censura? Sí, los límites vienen bárbaros. Ahora en esta época nos está costando un poco a las mamás y a los papás entender que hay límites que están buenos, ¿sí? Ponerlos. Entonces, pero ¿hasta dónde entendemos esa censura? Educación sexual integral. Y por supuesto la adolescencia, ahí sí ya marca un hito diferente. ¿Por qué? Porque comienzan, por ejemplo, las novedades sobre el ciclo menstrual, los cambios en el organismo que son básicos y que sobre todo le pasan a todas las personas, y eso es importante que se sepa, porque por ahí tienen muchas angustias y muchos miedos, y cuando vos les puedes decir, tranca palanca, porque esto es parte de un proceso de crecimiento y está buenísimo que te suceda, ¿no? Totalmente. Es parte de la vida. Pero para que vos conozcas qué te está sucediendo y que esa angustia desaparezca un poco más y que yo te pueda acompañar, educación sexual integral. Y así hasta la adultez, obviamente. Espectacular. Y como siempre decimos, esto de hablar las cosas con nuestros hijos, de sentarnos, de que esto genere una charla en casa, de que nos podamos poner los papás con nuestros pequeñitos a hablar y a llamar las cosas por su nombre, me parece sumamente interesante e importante. Y eso, y si tenemos dudas, ya sabemos que podemos recurrir a esto para saber hasta dónde llegar de acuerdo a la edad de nuestros pequeñitos. Vos siempre haces ese hincapié en eso, Orni, a mí me encanta, porque el que saber todavía también... tengo mamás que me dicen que le dicen galletita Sí, yo no lo puedo a creer. la vulva. Todavía me muero muerta. Entonces, me parece sumamente interesante e importante decirle pene y decirle vulva y vagina. Exacto. Y que lo reconozcan. Y así, y que además esas mamás y esos papás que reconocen esa limitación, porque esta ley también te invita a que encuentres en esa limitación alivio y que puedas buscar y pedirle consejos a personas que tenemos otro tipo de formación y que siempre desde el respeto, por supuesto, porque antes de hablar con los más peques, por ahí hay familias que te llaman y te preguntan, vos haces un sondeo con la familia y averiguás hasta dónde quieren que también se sepan ciertas cosas y hasta dónde no, y respetás un cierto, ¿cómo se podría decir?, lenguaje, y avisás a la familia que se tienen que dar ciertos temas y currícula. Entonces todo se integra, ¿no?, en pos de esa persona que se está formando y de esta información tan importante que vale para futuro. Hermoso, Emi, muchas gracias. ¡Bravo! Genial. Síganla en las redes, @Emilia Marín, @Emilia Marín, le pregunta todo lo que quieran,